Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro vídeo de C. Carrión Márquez sobre medicina. Hoy os traigo un tema que me parece muy importante de cara al hospital, y es el síndrome meningio, la meningitis aguda. Bien, ¿por qué digo que es un tema muy importante? Pues es un tema muy importante porque se ve bastante y sobre todo en niños. Entonces hay que saber atajarlo de una manera rápida. Así que nada, os traigo un esquema muy sencillo de una cara, una hoja por delante y por detrás. Y bueno, en el que explico todo, ¿vale? Todo de una manera muy sencilla, muy detallada, en forma de concepto, para que lo entendáis bien. Vamos a explicar primero qué es el síndrome meningio, el concepto, los tipos, la epidemiología, la etiología, la clínica. Giramos la hoja. Las manifestaciones según si es bacteriana o vírica, la exploración física, la exploración complementaria, las pruebas que hay que pedir y el tratamiento, ¿de acuerdo? Bien, como veis, muy rápido. Así que nada, vamos a ello. Lo primero es saber qué es un síndrome meningio. Pues el síndrome meningio, estamos aquí, es un conjunto de síntomas y signos producidos por una irritación meningea. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que va a dar un cuadro de fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, rigidez de nuca y disminución del nivel de conciencia. ¿La causa más frecuente? Pues va a ser la meningitis. Meningitis que puede ser tanto aguda como crónica. La aguda va a ser generalmente por bacterias, que son los que produce el cuadro más grave, y luego los virus. Sin embargo, la crónica, vosotros diréis, bueno, una meningitis crónica. Pues sí, existe la meningitis crónica, y se denomina aséptica o linfocitaria, ¿de acuerdo? Puede ser bien por fármacos, bien por un mecanismo autoinmune, ¿vale? Pero bueno, ese no es el tema. El tema es la meningitis aguda, así que nos vamos a centrar en estos dos grupos, bacterias y virus. Bien, empezamos. Concepto. Pues, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que, claro, como es una meningitis, la propia palabra lo indica. Todo lo que haga meningitis, inflamación, ¿de acuerdo? Y meningitis, viene de meninge, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es? Es una inflamación de meninge. Bien de la leptomeninge, la aracnoide, la pía madre, ¿de acuerdo? Todo ello por agentes infecciosos, como he dicho antes, bacterias o virus. También, como decía, puede ser por agentes no infecciosos como son, pues, incluso cirugías, tratamientos, ya sea por alteraciones vasculares, de tipo autoinmune algunas. Bien. Luego tenemos los tipos. Los tipos, como decía antes, puede ser aguda o crónica. Sin embargo, aguda y crónica no van a compartir el mismo abordaje, ¿de acuerdo? Hay un distinto abordaje. Sin embargo, todas ellas van a dar lugar a una encefalitis, que es la clínica de la meningitis, ¿de acuerdo? Bien. En cuanto a la aguda bacteriana, va a ser distinta a la aguda vírica, ¿de acuerdo? Bien, la aguda bacteriana, ¿en qué se fundamenta? Pues que vamos a ver que hay unas secreciones purulentas. ¿Por qué? Porque hay bacterias que se incrustan, se depositan en el espacio leptomeningio. Y esta va a ser mucho más grave que la vírica, ¿de acuerdo? Bien, la aguda vírica, pues al final acaba siendo autolimitada, es menos grave, sin embargo es más frecuente. Y con frecuencia requiere el ingreso. Simplemente, sobre todo, por el control y por instaurar un tratamiento. Bien, ya hemos visto, como veis, lo que es un síndrome meningio, lo que es la meningitis, cómo se divide, el concepto, los tipos, y ahora vamos a la epidemiología. Bien, la meningitis es una enfermedad que no hace distinción, tanto de países pobres como ricos, por así decirlo. Sin embargo, sí se ha visto que en los países más desarrollados existe un 10% menos de frecuencia de tasa de enfermedad con respecto a los países pobres. Y sobre todo, se va a dar en niños menores de 5 años. Por eso te decía que es muy importante, porque los niños no nos van a decir qué les pasa. Entonces es muy importante tener los conceptos muy claros, saber realizar una buena exploración, pedir una buena batería de pruebas y descartar que exista un proceso que sea grave. Y si lo hay, poder atajarlo. Bueno, en cuanto a la epidemiología, seguimos. A nivel bacteriano, pues destaca el S. pneumoniae, la Neisseria meningitidis y la Listeria monocytogenes. A nivel viral, tenemos que saber que es más frecuente en los meses de otoño, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es más frecuente en esta época el enterovirus y además también existen unos artrópodos, ¿de acuerdo? Los artrópodos pueden transmitir también pueden producir por su picadura un cuadro meningio. Bien, como hoy os pongo aquí este signo de alerta para que lo tengáis en cuenta, enterovirus y artrópodos. Bien, en cuanto a la etiología, pues como decía al principio, puede ser bacteriana o vírica. Puede ser bien por enterovirus, por herpesvirus, arbovirus, el VIH, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también las paperas, la rabia y la gripe. Pero esos son quizá menos frecuentes. En cuanto a la clínica, mirad, antes de decir todo esto, tenemos que saber que existe una triada
básica, ¿de acuerdo? Que se basa en 3 pilares. Pilar de fiebre, un pilar de rigidez de nuca y un pilar de alteración mental. Alteración del estado mental quiere decir, bueno, ahora lo vamos a ver, pero quiere decir que hay como estupor, como disminución del nivel de conciencia, como decíamos al principio, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver en qué se fundamentan esos 3 pilares. Bien, existe una bacteriemia y sepsis, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces eso va a dar fiebre, mialgia, que es dolores musculares, artralgia, inflamación de las articulaciones y dolores en las articulaciones, y shock y petequia. Bien, luego tenemos la inflamación subaracnoidea. ¿Eso que va a dar? Va a dar lugar a una rigidez de nuca, a cefalea, disminución incluso de la audición y parálisis de algunos nervios craneales, ya cuando hay una afectación muy severa. En cuanto a la alteración del estado mental, pues tenemos que puede dar convulsiones, incluso alteración del ritmo respiratorio y cardíaco. ¿De acuerdo? Esto es un corazón de cardíaco. Vale, luego tenemos también una alteración del flujo cerebral, lo que hace que se disminuya, como os decía aquí, el nivel de conciencia y que se produzca una encefalopatía. Bien, entonces, de la tríada, que sería lo más frecuente, la fiebre, siempre, prácticamente, casi en el 95% de los casos va a haber fiebre. La rigidez de nuca es lo característico de este síndrome meningio y la alteración mental también es muy frecuente que lo acompañe. Bien, pues ya nos hemos cargado una cara entera. Así que ahora, pues vamos a por lo último y acabamos el tema. Como veis, muy rápido. Llevaremos unos 6 minutos de vídeo. Bien, a nivel bacteriano, pues tenemos que puede presentar un cuadro agudo, puede presentar afectación neurológica, como decía, puede dar meningismo tanto en neonatos como en ancianos, sobre todo en ancianos que estén ya con un bajo nivel de conciencia, que no sean capaces de explicarse antes, tal, entonces el cuadro avanza, ¿de acuerdo? Y también puede dar una erupción cutánea. Ojo, porque cuando hay una erupción cutánea es un síntoma, o un signo, mejor dicho, de mal pronóstico, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a la vírica o la aséptica, tenemos que hay un síndrome de meningio, como decía, es menos grave que el bacteriano. El líquido cefalorraquídeo va a tener sus características propias, que son un aumento de los linfocitos y una glucosa normal. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Tened en cuenta, como regla general, y esto es un concepto que tiene que quedar muy claro, que cuando hay una infección bacteriana, lo lógico es que suba las proteínas, ¿de acuerdo? Que aumente la celularidad en el líquido cefalorraquídeo y que disminuya la glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa se está consumiendo por la bacteria, necesita crecer la bacteria y la consume, ¿de acuerdo? Mientras que los virus no van por ese mecanismo. Entonces la glucosa permanecerá normal. Bien, en cuanto al líquido cefalorraquídeo, como os decía, aquí aumenta los linfocitos, disminuye la glucosa y eso es el diagnóstico diferencial para la tuberculosis. La tuberculosis, ¿vale? Actuaría como la bacteria, lógicamente. Y entonces disminuye la glucosa. Esa es la comparación más importante que debéis saber. Eso es lo que directamente viendo un líquido cefalorraquídeo nos puede decir si es vírico o bacteriano, de un plumazo, así. Bien, más cosas. La aséptica va a ser que en el líquido cefalorraquídeo no se van a ver bacterias, por ejemplo una vírica. Por eso se llama vírica o aséptica. No somos capaces de ver bacterias en el líquido cefalorraquídeo. Bien, en cuanto a las manifestaciones, aquí lo he puesto para que os recordéis, según el animalico, si es un virus o si es una bacteria. Yo es que tengo un profesor, tengo, que le llama animalico a estas cosas, por hacerlo un poco cómico y que se quede mejor, supongo. Así que pues nada, bacteria o virus, como siempre. Pues según si es bacteria, ¿de acuerdo? Un neumonía va a dar otitis, sinusitis o inflamaciones pulmonares. Bien, si es la listeria monocitógenes, va a tener fiebre o alteraciones sensoriales. Y si es la Neisseria meningitidis, pues puede desembocar en petequia, púrpura, equimosis, artritis séptica e inmunocomplejo, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a los virus, pues tenemos que van a dar fiebre alta y síntomas muy inespecíficos, ¿de acuerdo? Además de las manifestaciones neurológicas, ¿de acuerdo? Por lo que decíamos antes, el estado de disminución de nivel de conciencia, etcétera, y puede dar un cuadro muy variado. Es más frecuente, como os decía antes, por enterovirus, como os decía antes también en épocas de otoño, y bueno, puede desembocar en una conjuntivitis, y es la que se denomina enfermedad boca, mano, pie, por la transmisión que tiene, ¿de acuerdo? Puede dar un RAS, faringitis y parálisis de pares, como decía antes también. Como veis, todo un repaso. Ahora la exploración física. La exploración física se basa en 3 cosas muy importantes. Primero, la rigidez de nuca, que es característico prácticamente de este cuadro. Entonces, si vemos a un niño o una persona o un anciano incluso, el anciano también se ve, como he dicho, que tenga rigidez de nuca, ¿de acuerdo? Ya tenemos que
orientarnos muchísimo hacia una meningitis, sin descartar otras cosas, pero orientándonos muchísimo hacia meningitis. Después tenemos dos tipos de exploraciones, o dos tipos de signos, que son el Kerning y el Brusinski, ¿de acuerdo? El Brusinski es el que más se hace, ¿de acuerdo? Y consiste en que tumbamos al enfermo en una camilla, le levantamos el cuello y tenemos que fijarnos también, aparte de la rigidez del cuello, en que el enfermo, como le molesta, dobla las rodillas, ¿de acuerdo? ¿Por qué dobla las rodillas? Porque acorta el espacio meningio, ¿de acuerdo? Entonces hace que le tire menos, por así decirlo, y que el dolor, entre comillas, se vaya. Bien, ¿qué más tenemos que saber? De exploraciones complementarias, muy importante, ya tenemos más o menos el diagnóstico, pero ¿qué pedimos? ¿Qué sería importante pedir? Pues lo primero siempre una analítica general, en el que miraremos la bioquímica, la PCR, y es muy importante aquí pedir una procalcitonina y un lactato, que son de los mejores marcadores líquidos cefalorraquídeos para distinguir entre bacterias y virus. ¿De acuerdo? Bien. En bioquímica, ¿qué pedimos? Un ADA en bacterias y en tuberculosis va a estar aumentado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va a ser muy característico. En cuanto a los estudios microbiológicos, bueno, pues pedimos un GRAM, en el caso de que sospechemos de bacteria, y el cultivo del líquido cefalorraquídeo, que va a ser la técnica gold estándar, lógicamente. Para una bacteria, lo cultivas, ves qué bicho hay y lo tratas. Ya está, así de fácil. Y la prueba que más se hace porque es necesaria es la punción lumbar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos que extraer el líquido cefalorraquídeo para poder hacer estas pruebas. Entonces, siempre ante un enfermo con meningitis, líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Sin dudarlo. Bien, en cuanto a la punción lumbar, podemos ver bacterias, ¿de acuerdo? Que como decía antes, hay un aumento de la celularidad, ¿vale? Por encima de 1000 polimorfonucleares. Os decía antes que bajaba la glucosa, porque la bacteria la consume, y aumentan las proteínas, ¿de acuerdo? Bien, en los virus, ¿qué va a pasar? Que hay una disminución de la celularidad, ¿de acuerdo? Baja a menos de 300 polimorfonucleares. La glucosa se va a mantener igual porque el virus no actúa, no la consume, ¿de acuerdo? Y las proteínas pueden quedarse igual o aumentar ligeramente. Siempre un aumento muy ligero. En la tuberculosis aumenta la celularidad, pero lo que se mueven son los monocitos, ¿de acuerdo? Y disminuye la glucosa, aunque no tanto como en una bacteriemia, o sea, en una infección por bacterias normal, ¿de acuerdo? Pero sí aumenta mucho las proteínas, muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces eso va a ser como lo que nos permite distinguir entre bacterias y tuberculosis, ¿de acuerdo? Sabiendo esto, más o menos podemos distinguir ya rápidamente en un líquido cefalorraquídeo qué hay, y así poder tratar. Bien, pues vamos a ver cuál es el tratamiento. Dentro del tratamiento tenemos que lo distinguimos en bacteriano y en virus, ¿vale? Si es una bacteria lo que está actuando, pues daremos cefalosporina de tercera generación y vancomicina, ¿de acuerdo? En el caso de que el sistema inmune esté competente, ¿de acuerdo? En un paciente con un sistema inmune deprimido, daremos meropenem, más ampicilina, más linezolid, ¿de acuerdo? Bien. Y ya si es por un traumatismo, lo que tenemos que dar es meropenem o ceftazidima, ¿de acuerdo? Que es una cefalosporina de tercera generación, cefepima y linezolid o vancomicina, ¿de acuerdo? Todo esto asociado. Podemos dar esto suelto o esto y esto asociado. Bien, tenemos lugar luego a que el tratamiento en un virus, pues tenemos que dar que aciclovir. Generalmente para virus se suele dar siempre un antiviral que es el aciclovir, ¿de acuerdo? Bien, y luego ¿qué tenemos? Pues que si tenemos complicaciones ya muy severas a nivel de tipo inflamatorio, daremos corticoides. Esto tiene su doble filo, ¿de acuerdo? Porque los corticoides, como sabéis, disminuyen las defensas y ante una infección bacteriana o de cualquier otro tipo, ¿de acuerdo? Aumentaría. No obstante, cuando hay una inflamación meningia, es primordial bajar esa inflamación, ¿de acuerdo? Porque puede desembocar en una causa luego más grave. Bien, en cuanto a vacunación, pues tenemos que la vacuna del neumococo que se pone en niños menores de 5 años. Eso es lo que más nos va a prevenir, ¿de acuerdo? Bien, pues como veis, este ha sido el tema, muy rápido, muy sencillo. Y nada, espero que os haya gustado y que entendáis que este tema es muy importante, ¿de acuerdo? De cara luego a estar en el hospital y a lo que nos podamos encontrar en la puerta de urgencia. Así que nada, este tema se lo quiero dedicar a una amiga mía, que se llama Paqui. Y nada, pues ella le da mucha importancia a esto, ella trata con niños y bueno, es una máquina, la verdad. A mí me cae muy bien. Así que nada, un abrazo a todos, en especial a Paqui, y nos vemos en el próximo vídeo.